Piensen ustedes que ante una situación económica difícil como vivió la Nueva España entre 1800 y 1810, una crisis política genera una revolución. No se necesita ser muy buen historiador para saber este tipo de cosas. Eso fue lo que pasó a principios del siglo XIX. Que si tuvieron que ver los virreyes, que si tuvieron que ver los nuevos funcionarios, por supuesto que tuvieron que ver. Por acción, en el caso de algunos, el caso de Revillagigedo, que no creo que lo haya hecho intencionalmente, pero digamos, porque permitió o no vigiló con suficiente celo las fronteras de la Nueva España, porque actuaron con demasiado dominio sobre la población novohispana, es decir, llegaron pensando que eran nuevos conquistadores de la Nueva España, porque eran gente que venía de España, eso es un agravio que todos conocemos, ¿no? Eran peninsulares y los americanos, españoles americanos se llamaban a sí mismos, se sentían con derecho a ocupar estas nuevas burocracias que se trajeron durante el periodo de las reformas borbónicas. Porque se les cobraba demasiado el gobierno. Dicen los historiadores económicos que saben mucho, dicen que Nueva España, después de Inglaterra, era la posesión más gravada del mundo, era la que más impuestos pagaba. Y no nada más por la vía del pago de impuestos, es decir, el pago de la alcabala o el pago del tributo para el caso de los indios o el pago del impuesto a la minería para el caso de los que producían minas, etcétera, etcétera, etcétera. Había una costumbre que se genera precisamente durante el periodo de las reformas borbónicas de pedir dinero prestado a la población por parte de la corona. La corona le pedía dinero prestado a la gente. ¿Cómo le hacía? A través de estos grupos de poder, en concreto, los comerciantes, los mineros, los hacendados, los burócratas. Entonces la corona necesitaba, por decir una cantidad, 1,000 pesos. Y entonces, ¿qué decía? Bueno, los comerciantes tienen que cobrarle a todos los demás comerciantes, a los comerciantes en pequeño, podríamos decir, 200 pesos. Y los hacendados, a los hacendados y rancheros, 200 pesos. Y los burócratas, pues a los burócratas más menores, pues también 200 pesos. Y entonces, ¿qué sucede? Esto se repitió muchas veces. Cuando ya no pudo la corona pedir prestado, o cuando se empezó a sentir más limitada, siempre pudo, pero cuando se empezó a sentir más limitada, descubrió que grupos de la sociedad, distintos grupos de la sociedad tenían ahorros. Uno de esos ahorros eran los ahorros de los indios. Los indios vivían en propiedades comunales, en lo que se llamaba las tierras del común, generaban riqueza y lo depositaban en una caja, así como lo oyen, una caja que se llamaba la caja de bienes de comunidad. Y entonces un día algún ministro muy ilustrado se le ocurrió que como allá había dinero, pues entonces ¿por qué no pedir dinero prestado de allí? Entonces era tomar el dinero, para eso se creó la burocracia, esa burocracia, para poder tener acceso al dinero de esas cajas. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron y abrieron la caja, sacaron el dinero y metieron un papelito que decía, te debo tal cantidad de dinero. Cualquier similitud con el presente no quiero señalarla, ¿verdad? Pero eso pasaba, ¿no? Y claro, cuando vino la guerra de independencia, en 1810, cuando empezó, pues en algunos casos se reconocieron esas deudas, en otros casos, pues, ahí se quedaron. Todos estos son agravios que se van generando a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, es decir, desde 1750, hasta que empieza la Guerra de Independencia. Por supuesto, Carlos III primero y Carlos IV después se dan cuenta, no son tontos, tienen muy buenos asesores, y se dan cuenta de que están generando agravios sobre la población. Y entonces tienen una visión un poco esquizofrénica. Por un lado, están
recogiendo dinero, explotando la riqueza de la Nueva España, de sus minas, de sus producciones agrícolas, de todo. Y por el otro lado tienen una visión de ayudar a los indios, por ejemplo, y para eso hubo virreyes que fueron muy generosos con los indios. Entonces sí tenemos este claroscuro de un monarca muy expoliador de la colonia o del reino de la Nueva España, pero al mismo tiempo un monarca bondadoso, virreyes que actuaban en favor de la mayoría, etcétera. Digamos, en la suma general de las cosas, en la visión ya amplia de las cosas, podemos observar varias cosas. Primero que nada, las reformas borbónicas resquebrajan un equilibrio muy delicado que se había logrado construir en los primeros 200 años de la Nueva España. Un equilibrio político que se desarrollaba entre el virrey, los grupos de poder y los gobernados en la Nueva España. Y la Nueva España había logrado un progreso económico muy importante. Segundo, las reformas borbónicas generan una etapa de progreso económico muy grande, pero una etapa de progreso económico muy grande que beneficia a unos cuantos en el virreinato y a muchos, también unos cuantos o muchos en otras partes del Imperio Español, en concreto España y los acreedores de España. Tercero, las reformas borbónicas generan en la sociedad de la Nueva España la conciencia de que son distintos de los españoles, lo que David Braden llama el nacionalismo criollo. ¿Y por qué? Por una serie de medidas que son aparentemente triviales, pero que son muy importantes. La creación de la vida pública, la creación de lugares en donde se reúne la gente, la apertura, si se le puede decir así, la apertura política y social que implicó permitir que la gente se pusiera a discutir lo que decía la Gaceta de México, que aparece precisamente a finales de los años 70, el primer periódico en la Nueva España. Todo esto genera la idea de que son distintos, estas personas son distintas. Si a eso le agregamos que los funcionarios, todos estos funcionarios nuevos que llegaron a América, fueron gente que trabajaba para el rey y para sus intereses propios, y que muchas veces ni siquiera consideraba al resto de la gente, pues entonces se genera un disgusto en contra del gobernante. Acuérdense, Hidalgo no se levanta en contra del rey, se levanta en contra del mal gobierno. ¿Por qué? Porque es el funcionario, ese funcionario local, el subdelegado teniente, el intendente, el cobrador de impuestos, el que le molesta al rebelde novohispano. No es el rey es un rey bondadoso, es un rey que quiere a los indios, es un rey que quiere a sus súbditos. En cambio, el funcionario es un funcionario malo que solo opera con sus propios intereses y en contra de la población general.